Imagínate dejarlo todo, a tu pareja de años, por alguien más, con la promesa de empezar desde cero con esa persona, pero que al final todo resulte muy diferente a lo que esperabas. Yo lo viví en carne propia. Dejé a mi marido por mi amante, creí que estábamos en la misma sintonía y que ambos dejaríamos nuestras vidas anteriores para estar juntos. Pero cuando di ese gran paso, su respuesta me dejó sin palabras. Si quieres saber cómo terminó esta historia y las lecciones que me dejó, quédate, porque esto apenas empieza. Antes suscríbete, dale like y comparte. Dejé a mi marido por mi amante, el cual creí que habíamos conectado y los dos estábamos dispuestos a dejar a nuestras parejas para iniciar una relación juntos. Pero finalmente, cuando di el paso y dejé a mi marido por él, su respuesta no fue lo que esperaba. Finalmente no quiso dejar a su novia por mí y me dijo que lo mejor era quedar como amigos. Mi nombre es Valeria y esta es la historia de cómo dejé a mi marido, Esteban, por alguien más. Durante meses me convencí de que Gustavo, mi amante, era el hombre con el que realmente quería estar. Entre risas, susurros y momentos robados, ambos habíamos prometido que dejaríamos nuestras relaciones actuales para comenzar una nueva vida juntos. Él me miraba con esos ojos llenos de promesas y yo, como una tonta, me aferré a cada una de sus palabras. Los encuentros secretos se convirtieron en mi escape, en ese respiro que necesitaba de una vida que me parecía monótona. Nos encontramos en cafeterías, en parques, en ese rincón apartado de la ciudad donde el mundo parecía detenerse solo para nosotros dos. Yo estaba dispuesta a dar el paso, dejar atrás a Esteban y enfrentar todo lo que viniera, porque creía que Gustavo también lo haría. Él me aseguraba que no quería seguir con Mariana, que nuestro amor era distinto, que merecía ser vivido en libertad. Pero la realidad me tenía preparada una lección que jamás esperé aprender. Una que me enseñó que no todas las promesas se cumplen y que a veces uno es quien más se engaña a sí misma. Tomar la decisión de dejar a Esteban fue una de las cosas más difíciles que he hecho. No era solo dejar a un hombre con el que compartí 5 años de mi vida, era renunciar a todo lo que habíamos construido juntos. La rutina de los domingos por la tarde viendo películas, los almuerzos con su familia, el departamento que decoramos con tanto esmero. Esteban era un buen hombre, de esos que siempre tienen una sonrisa para ti al final del día, aunque yo ya no sintiera la misma emoción que antes al verlo. Estábamos casados desde hacía 5 años y, aunque había amor, la pasión y la conexión se habían desvanecido. Era como si estuviéramos juntos por costumbre, no por elección, y esa sensación de vacío me carcomía por dentro. Gustavo siempre decía que yo le daba lo que su novia, Mariana, no podía ofrecerle. «Eres la chispa que me faltaba, Valeria», me decía, y yo me derretía con cada palabra. Me decía que conmigo podía ser el mismo, sin filtros, sin la presión de aparentar ser alguien que no era. Y yo, ingenuamente, me convencí de que él era el cambio que necesitaba, que la vida me estaba dando una nueva oportunidad de ser feliz. Empecé a imaginarme una vida con él, un futuro en el que no tendríamos que escondernos más, en el que podríamos salir a la calle tomados de la mano sin temor a ser vistos. Me aferré a esa ilusión como si fuera una tabla de salvación en medio de un mar agitado, sin darme cuenta de que las olas me estaban arrastrando hacia un abismo del que no sería tan fácil salir. Recuerdo la noche en que me senté frente a Esteban y le confesé todo. Su rostro, lleno de dolor y sorpresa, todavía me persigue en las noches de insomnio. Fue una conversación dura, fría, como si de repente hubiéramos olvidado todo lo que alguna vez sentimos el uno por el otro. No hubo gritos, solo un silencio que lo decía todo, un silencio que llenó cada rincón de la sala, como un eco que rebota sin cesar. Esteban solo bajó la mirada y pude ver cómo se le quebraba algo por dentro. En ese momento me sentí la peor persona del mundo, pero ya no había vuelta atrás. Me mudé al departamento de una amiga por unas semanas, un lugar pequeño y lleno de cajas, como mi corazón en ese momento. Pasé esas noches imaginando cómo sería mi nueva vida con Gustavo, pensando que todo había valido la pena, que pronto estaríamos juntos como él me había prometido. Esperaba que Gustavo cumpliera su promesa de dejar a Mariana y unirse a mí, pero las cosas no fueron como yo imaginaba. Y no hay peor desilusión que la de darte cuenta de que has construido castillos en el aire y que la persona que creías que te sostendría no está allí para atraparte cuando caes.
Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Finalmente, cuando Gustavo y yo nos encontramos para hablar sobre nuestro futuro, algo dentro de mí ya presagiaba que la conversación no iría por el camino que yo esperaba. Nos vimos en la misma cafetería donde tantas veces habíamos compartido esos cafés clandestinos, llenos de risas y complicidad. Pero esta vez, el ambiente se sentía distinto. Ya no tenía la misma sonrisa confiada de antes, ni la seguridad que me había enamorado. Sus manos temblaban un poco mientras revolvía su taza de café, evitando mis ojos. Me dijo que lo había pensado mejor y que no estaba listo para dejar a Mariana. «Es complicado, Valeria», murmuró, casi como si estuviera pidiendo disculpas, como si con esas palabras pudiera borrar todo lo que había pasado entre nosotros. Quería entender lo que me estaba diciendo, pero solo escuchaba un ruido sordo en mi cabeza, una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo que es complicado? ¿Qué pasó con todo lo que me decía? Con esas miradas llenas de promesas y esos planes que habíamos hecho para el futuro. Me sugirió que lo mejor era quedar como amigos, como si todas las promesas y los sueños compartidos pudieran reducirse a una simple amistad. Y yo lo miré, en silencio, sintiendo cómo se me rompía algo dentro. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos en ese momento. Sentí que la sangre se me iba de las manos, que el mundo a mi alrededor se hacía pequeño, como si estuviera atrapada en un rincón de esa cafetería sin poder respirar. Me sentí traicionada, no solo por él, sino también por mí misma, por haber creído que las cosas serían diferentes, que esta vez, por una vez, el amor era más fuerte que la realidad. Pensé en todas las noches que pasé llorando, en el dolor de dejar a Esteban, en el vacío de verlo irse con el rostro marcado por el dolor. Todo el sacrificio, el dolor de dejar a Esteban. Todo parecía en vano. Me había aferrado a una fantasía, a una promesa que Gustavo nunca tuvo la intención de cumplir. Y yo, en mi ingenuidad, en mi desesperación por sentirme amada, había caído de cabeza en una ilusión que ahora se desmoronaba frente a mí. En ese momento, no sabía si odiarlo a él o a mí misma por haberme permitido creer. Y lo peor es que ni siquiera pude decirle todo lo que sentía, porque mis lágrimas se adelantaron a mis palabras, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Después de aquel encuentro, me quedé sola. Sola con mis pensamientos, con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza y el peso de mis propias decisiones aplastándome el pecho. Gustavo regresó a la vida que nunca dejó, a la rutina que compartía con Mariana, mientras yo me quedaba con las migajas de lo que alguna vez pensé que era amor. Me sentí como una extraña en mi propia vida, sin saber a dónde pertenecer, como si de repente todo lo que había construido se hubiera desmoronado sin dejar rastro. Estoy aprendiendo a estar conmigo misma y a aceptar las decisiones que tomé, por difíciles que hayan sido. He perdido la esperanza de que Gustavo regrese, porque ahora entiendo que nunca estuvo dispuesto a darme lo que yo buscaba. Y aunque me duele pensar en todo lo que dejé atrás, en el hogar que perdí y en la vida que imaginé, sé que este capítulo de mi vida es parte de un aprendizaje doloroso, pero necesario. A veces, hay que tocar fondo para entender quién eres realmente, para ver las cosas con una claridad que antes te resultaba imposible. No sé qué me deparará el futuro, pero ahora, al menos, sé que no quiero volver a perderme a mí misma por alguien más. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y dejarme en los comentarios qué harías tú en una situación similar. Nos vemos en el próximo video.